Buenísimo este tema que tenemos hoy, ¿verdad? Sí, hoy vamos a hablar de muchos retos que tienen los estudiantes y cómo los podemos también ayudar a potenciar sus habilidades desde el ser estudiante. Y para eso hoy nos va a guiar en este tema Marcia Monge Rivera, que es licenciada en enseñanza de la matemática y también es máster en administración educativa. Así que la recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenida. Bienvenida, Marcia. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que todo agradecer el espacio. Realmente admiro muchísimo su trabajo. Muchas gracias. Su programa. Muchas y para gracias. mí es un placer estar por acá, hablando de uno de los temas que más me gustan, me apasionan, me mueven y en los que creo. Un tema como la educación. Claro. Pero si tengo que preguntar algo, ¿tengo que hacer esas voces? ¿Ah? La voz sexy. Sí. Y si querés ¿No hablar practiqué? Si quieres hablar así, ¿Qué hago? entonces. Si quieres hablar No así. practicaste. Qué linda, qué apuntada. Bueno, realmente es un tema bastante amplio, Sí, ¿verdad? mucho. Y creo que es un tema demasiado relevante que nos involucra a todos, estudiantes, docentes, familias también, Claro, que tienen hijos e hijas que se están escolarizando. Y a mí me gustaría llevar el tema primero por una parte que me parece importante, que es la visión de la educación actualmente, una visión no tradicional. Entonces, ¿cómo debería ser la educación hoy en día y qué habilidades queremos que nuestros estudiantes adquieran y desarrollen? Ustedes recordarán cuando estaban en la escuela, en el colegio, en la universidad inclusive, que fuimos estudiantes de un método tradicional, donde éramos simples receptores, el profesor era el único facilitador del conocimiento y ya, estábamos ahí como escribiendo todo, escuchando, haciendo las prácticas que nos ponían, pero siempre desde un papel pasivo. Entonces, ahora... De hecho, casi que todo, bueno, yo me aprendía las cosas de memoria. Claro. ¿Ah, sí? Así, amigo, las tablas y más lo que era matemáticas. Para mí era, matemáticas siempre ha sido como... Matemáticas a mí me encantaba. Era De hecho, me gusta mucho. la piedra en el zapato. Claro, y dijiste algo súper cierto, siempre una evaluación muy memorística, Ajá. ¿verdad? Pero el análisis, ¿dónde queda? Una de las cuestiones que nos estamos planteando mucho hoy en día en educación son las habilidades blandas. Ajá. Este desarrollo de habilidades, ya sea intrapersonales o interpersonales, que queremos que nuestros estudiantes tengan, ¿verdad? Entonces, más allá de aprender matemática, aprender estudios sociales, queremos que los estudiantes sean personas que puedan trabajar en equipo. Que sean personas empáticas, que sean personas que se puedan comunicar de forma asertiva. Entonces, en el planeamiento los docentes nos cuestionamos cómo hago para enseñar matemática, enseñar estudios sociales, enseñar español, porque obviamente los contenidos son importantes, pero que sea un espacio donde nuestros estudiantes desarrollen todo esto que les digo, ¿verdad? Entonces yo creo que es uno de los retos que tenemos con los recursos que tengamos, porque sí hay que ser muy claros de que no son las mismas realidades para todas las personas, ¿verdad? Pero como los docentes, con lo que tengamos, podemos crear espacios donde nuestros estudiantes aprendan a trabajar en equipo. Yo me ¿verdad? acuerdo que antes, bueno, no sé si todavía, además de estudios sociales estaba educación cívica. ¿Dan esa materia todavía? Todavía, claro. De verdad. Que yo no le encontraba el sentido, sinceramente, ¿verdad? Porque yo decía, son iguales. Estudios sociales y educación cívica son como muy parecidas. Recordar fechas, ¿verdad? Y un montón de cosas ahí muy, muy similares. Pero bueno, aún así, pues lograba pasar, ¿verdad? Bueno, Materias. o ese cuestionamiento que tiene matemática siempre, ¿para Ajá. qué me va a servir esto? Los Ajá. memes, ¿no? Sí. Otro día más sin aplicar el trinomio cuadrado. Es cierto. Y es cierto. Sí, sí. Realmente es enseñar un montón de contenidos, pero si no enseñas cómo aplicar esos contenidos, Ajá. ¿para qué? Entonces, retomando estas habilidades de las que les hablaba, la idea sería como plantear trabajos en clase donde los estudiantes investiguen, trabajen en equipo, ellos traten de acercarse a los contenidos. Obviamente el profesor siempre va a estar ahí como mediador, no todo lo van a encontrar con facilidad, Claro. o lo van a ir entendiendo con facilidad, pero para eso estamos los docentes que podemos ir guiando el proceso, pero que entonces ellos puedan ir construyendo este conocimiento y que no solo tengan que escuchar y escuchar lo que el profesor está explicando. Entonces,
hay dinámicas donde uno se sorprende en realidad hasta dónde puede llegar un grupo de estudiantes en una investigación de un tema, Ajá. ¿verdad? Y entonces ahí el profesor pues toma lo que se investigó, da más ejemplos, formaliza explicaciones, amplía el tema, pero siempre con un papel activo del estudiante. Entonces, a mí me gusta pensar ahora como en una educación donde el estudiante sea partícipe, realmente que se involucre disfrute, más. claro, que se involucre, que disfrute, que descubra y que realmente pueda haber una utilidad en lo que está estudiando. Más allá de lo que pasamos nosotros, ¿verdad? En nuestra experiencia, que fue únicamente pues repetir y repetir y repetir. Y actualmente hay un montón de materias que no recordás, Sí, porque sí, no fue sí. significativo. Y vos sabés que hay todo un tema, bueno, vos sos bastante joven, la verdad, imagino que vos has pasado como en esa transición muy reciente, donde la tecnología viene a jugar un papel muy importante también en la Claro. educación. Yo me acuerdo cuando estaba en la escuela, era que te mandaban una tarea y era recortar revistas, periódicos, ¿verdad? Para poder armar la tarea y demás, que al final de cuentas el tema de las tareas también es un trabajo muy grande para los papás, ¿verdad? Claro. Porque nosotros como estudiantes estamos ahí colaborando, no realmente no somos como esa parte tan activa, ¿verdad? De la tarea. En muchas ocasiones son los papás los que las terminan haciendo. Entonces hay todo un tema ahí de que algunos prefieren tareas, otros no prefieren tanta tarea, pero me parece más justo ver un tema más activo en clase, ¿verdad? Que dejar trabajos que al final de cuentas los terminan haciendo los papás o los hermanos mayores. Y está comprobadísimo que cuando a vos se te motiva para aprender un tema y es a través de experiencias donde podés participar, podés opinar, debatir, o sea, sos parte de la construcción del conocimiento, va a ser mucho más significativo y lo vas a recordar. Más allá de que cuando es un tema memorístico, que estudias para el examen y ya. Ajá, ¿verdad? sí. Entonces, sí es muy importante como los que estamos en este medio, ¿verdad? Como ser muy conscientes de que entre más dinámica haya en la clase, va a ser mucho más fácil el aprendizaje para nuestros estudiantes. Pasaste a mencionar también un tema muy importante que es el tema de la tecnología, que realmente es otro tema que a mí me gustaría como que abordemos acá, porque bueno, tenemos estudiantes sumamente competentes en tecnologías, obviamente digitales, ¿verdad? O al menos la mayoría, porque son poblaciones que están inmersas en este uso de la tecnología. Entonces ahora también tenemos las inteligencias artificiales, claro, llegaron para quedarse y son herramientas excelentes, ¿verdad? Pero también en educación estamos en esto, ¿verdad? En llevar al estudiante a que sepa que es una herramienta, pero que no tenemos que hacer un abuso como tal de esta herramienta, porque también hay un proceso por el que yo tengo que pasar. Sí, porque al final de cuentas, yo creo que eso es un reto también para ustedes, ¿verdad? Porque puede ser una tarea, bueno, tal vez un poco más en colegio o algo así, que pidan una tarea, algo escrito y se la piden a ChatGPT y se las llevan completísima, ¿verdad? Pero al final de cuentas igual no las hicieron ellos, las hizo el ChatGPT, donde no hubo un análisis, no hubo nada, simplemente le pidieron lo que les estaban pidiendo. Y también está la parte de ustedes que logren identificar qué tanto hizo el estudiante y qué tanto fue inteligencia artificial, ¿verdad? Claro, y es muy complejo porque en realidad, bueno, desde hace años atrás ya tenemos las aplicaciones donde le tomas una foto, estoy dando demasiadas ideas, donde le tomas una foto, un ejercicio y te lo resuelve, ¿verdad? Pero entonces es como, una vez más, llevar a los estudiantes a pensar que es una herramienta, pero que recordemos que cuando tengamos que hacer una prueba, no vamos a tener esa herramienta. Y además todo un proceso de análisis, de construcción, de aprendizaje que vas a llevar detrás de este proceso. Claro, puedes pedirle a ChatGPT que te haga una producción escrita, pero ¿en qué momento trabajas la caligrafía, la ortografía y más, verdad? Sí. Entonces sí estamos como en este escenario donde a mí no me gusta para nada, aunque sea docente, satanizar estas herramientas, ¿verdad? Y como no, aquí no se puede usar jamás. No, sino irles acompañando a que aprendan cómo usarlas. Y yo creo que también esto es una buena estrategia para las personas que son mamás, los que son papás, en el acompañamiento de esto. Claro. Reforzarle a los chicos y a las chicas que podemos usar
esa aplicación para tomarle un ejercicio, para ver si llegaste a la respuesta correcta, pero que no te saltes vos misma o vos mismo el hacer ese proceso, para que midas si estás entendiendo y si lo estás pudiendo hacer. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos estudiantes donde lamentablemente los educadores no tienen tampoco habilidades para enseñar de una manera dinámica? No sé si esto será como un requerimiento también del Ministerio de Educación en cuanto a aprendizaje, pero lamentablemente uno se topa de todo, ¿verdad? Y esto no solamente en colegios públicos, porque también en colegios privados. Claro. Entonces, ¿qué Como pasa? que se quedaron estancadillos, decís vos, ¿o qué? Sí, que no le dan las herramientas necesarias al estudiante para que pueda avanzar, ¿verdad? Incluso en clase. Muchos llegan con trabajos que ni siquiera han terminado. Entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿y el profesor? ¿Verdad? Porque hay cosas que yo no puedo controlar cuando ellos están en clase. Y claro, creo que a veces la carga del estudiante se vuelve mucha como para seguir llevando trabajos incompletos a la casa. Entonces, ¿cómo podemos hacer como padres de familia también para apoyar a que nuestros hijos estudiantes puedan tener esas herramientas para que ellos puedan salir adelante y incluso alzar la mano si requieren ayuda del profesor o de la profesora en clase, ya en clase? Bueno, al inicio como de la pregunta también como que cuestionaste de que cómo puede hacer un docente que tal vez no esté sumamente preparado como para hacer este tipo de clases, ¿verdad? Y de hecho, deteniéndome un poco ahí, es como todo un reto, porque inclusive yo que no salí hace tantos años de la U, por rajar. Ajá. No, sí, sos bastante joven. Yo me acuerdo que en los cursos de educación nos hablaban de constructivismo y demás metodologías participativas y así, en medio de una clase tradicional. Entonces empezamos por ahí, que era una contradicción total. ¿Verdad? Entonces, mi formación como estudiante fue tradicional, mi formación en la universidad fue tradicional, mi trabajo en los 2 primeros coles donde laboré fue tradicional, y llego a una institución donde me dicen, ok, tenés que enseñar mate así. Y yo, ¿cómo? ¿Pero cómo hago eso? ¿Pública o privada? Privada. Ajá. Y yo, ¿cómo hago eso? ¿Cómo voy a enseñar matemáticas si 1 más 1 siempre es 2, ¿verdad? Ajá. Y sí se puede, inclusive en esas asignaturas, pero sí requiere de mucha capacitación, ¿verdad? Para el personal, porque son metodologías de las que hace muchos años se hablan. No estoy hablando de algo como que se descubrió ayer, no estoy descubriendo el agua tibia, pero realmente falta capacitación, principalmente en los sectores públicos. Ajá. Sí, y también condiciones, porque realmente yo me puedo poner ahorita a hablar como de un montón de estrategias que se pueden plantear en las clases, pero si tenés grupos excesivamente grandes, si no tenés los recursos tecnológicos adecuados, se va a complicar. ¿Sí? Ahora, la idea es como plantear dinámicas de clase donde se pudiera ojalá resolver en la clase, ¿verdad? Donde está el profesor como para mediar el proceso, atender dudas e ir llevando a cabo el trabajo. A ver, hay tareas todavía, por lo general. Sí sé de algunas instituciones donde ya no tanto, o se ha reducido un montón esto. Desde tu punto de vista como educadora, ¿es importante que lleven tareas a la casa? Para mí sí es importante, sin embargo no creo que debe ser como demasiado peso de la nota y trabajos demasiado grandes. O sea, creo que es importante siempre que te sentes de forma individual a revisar los contenidos, a repasar, a estudiar, siempre va a ser importante, y la tarea es una forma en la que te puedes sentar, ¿verdad? Pero yo no creo en que haya que sentarse 3 horas todos los días después de haber pasado en clases. Muchas horas, ¿cierto? Y hasta para los padres de familia, Claro. las madres de familia es cansado, como lo estabas diciendo vos. Sí. Entonces yo sí creo que debe haber un balance donde el mayor peso de la nota debería estar en el trabajo en clase, porque ahí es donde el estudiante llega a producir, a aportar, ¿verdad? No creo que el mayor porcentaje lo tengan que tener las evaluaciones tampoco, o no creo que debe haber solo un tipo de evaluación. Realmente, aunque la prueba escrita es la prueba que a nivel país es la que más se usa, y las pruebas estandarizadas son un tipo de prueba escrita, inclusive hay más tipos de evaluaciones que los docentes deberíamos permitirnos como de explorar. Están las pruebas orales para los idiomas, están las pruebas de ejecución,
que serían como hacer, por ejemplo, un experimento y con una rúbrica o Claro. una lista de pasos a evaluar, el docente pueda comprobar que el estudiante sabe. Entonces, estas son el tipo de cosas que podríamos empezar como a innovar, ¿verdad? Y creo que también es muy valioso que las familias que tengan la oportunidad como de aprender de educación, lo hagan, ¿verdad? Porque muchas veces yo sé que muchas personas eligen una institución educativa por la cercanía, ¿verdad? Y por la que tiene cupo y la que tienen acceso, como fue mi caso. Ajá. Pero también las personas que tengan la oportunidad de aprender de educación, decidir qué es importante desde su punto de vista para la formación de sus hijos e hijas, puedan valorar diferentes opciones. Hay instituciones donde todavía el punto central es lo académico y son academicistas y ya. Habrán otras instituciones que tengan una visión más humanista, más integral, donde se habla de salud mental, donde se buscan... Que eso me parece maravilloso. Claro. Donde se potencian las habilidades blandas, Claro. como vos lo mencionabas al inicio. Y que al final estas habilidades blandas las necesitas para todo, para la vida. No importa lo que vayas a estudiar o a lo que te dediques, cuál sea tu profesión, siempre vas a tener que relacionarte con gente. Claro. Entonces yo misma, ¿verdad? Que pues como formación inicial estudié matemática, hoy en día tengo que trabajar con personas, ponerme de acuerdo con personas, tomar decisiones en conjunto. Entonces, todos lo necesitamos. Entonces sí creo que es una de las cosas que más debería tener atención en educación hoy en día. Desde tu punto de vista, la educación está sufriendo como un rezago a nivel institucional, digámoslo a nivel general, ¿verdad? ¿Sentís que se puede potenciar más otras áreas para avanzar un poquitito más o sentís que va bien, estamos bien? Bueno, definitivamente hubo un rezago importante a partir de la pandemia. Claro. Creo que para todos es bastante claro. Los años deberían restarlos. Sí, realmente, o sea, fue muy problemático, principalmente para las personas como de los años iniciales, Claro. ¿verdad? Donde se trabajaba lectoescritura y demás. Pero socialmente fue un tema también, Sí. ¿verdad? O sea, para todos fue muy complejo, por supuesto, pero para los niños, para los adolescentes, que requieren tanto como de esta interacción como para terminar de formarse y adquirir un montón de habilidades, fue un tema y educativamente lo fue. Entonces sí creo como que hubo un rezago importante en la pandemia, que todavía inclusive lo estamos viendo con algunas generaciones. Ahora, han habido como muchos intentos últimamente en el Ministerio de Educación Pública. Habrán escuchado ustedes como pusieron Faro, bueno, quitaron bachillerato, pusieron Faro, quitaron Faro, pruebas estandarizadas. Quiero creer que hay buenos intentos, digamos, como para plantear un tipo de evaluación diferente, pero sigue siendo una que mide muchísimo los contenidos. Claro. En mate no puedes ir a hacer esa prueba estandarizada si no tenés los conocimientos en los contenidos de mate. Entonces todavía nos falta. Todavía no tenemos una evaluación que mida completamente la parte analítica, que lleva a la persona un pensamiento crítico. Todavía no estamos ahí. Entonces, respondiendo a tu pregunta, todavía nos falta. Pero ahí vamos. Y nosotros lo hemos discutido acá con diferentes especialistas, incluso cuando hemos hablado temas de psicología, que eso que mencionabas, que hay algunos centros educativos que sí lo implementan de alguna manera, el tema mental, el tema emocional, yo creo que es increíblemente importante, algo que debería estar incluido ya como una materia primaria en los centros educativos, desde la escuela, ¿verdad? En el colegio, muchísimo más, porque es un tema que se las trae, ¿verdad? Más con tanto cambio que ha sufrido la sociedad últimamente, y yo siento que los jóvenes están ¿verdad? Abrumados de tanta cosa que les llega. Entonces, obviamente, eso es un tema para ellos importantísimo, yo creo que para todo el mundo. Entonces, debería ser una materia primaria, ¿verdad? Estoy de acuerdo con lo que decís. Debe ser un tema presente en una institución educativa y consideremos que estas poblaciones están teniendo un acceso a información que nosotros no tuvimos, ¿verdad? Claro. Un uso de las redes sociales ilimitado prácticamente, y es demasiada la información que tienen a temprana edad y también pues
¿verdad? O sea, gente que lastimosamente a través de dispositivos o de redes, pues aprovecha como para decir cosas, Claro, ¿verdad? claro. Que son poblaciones que, no digo que a los demás no nos afecte, pero son poblaciones más vulnerables. Claro, por Entonces, supuesto. toda esta parte de salud mental puede acompañar situaciones como las que les acabo de exponer y otras, ¿verdad? Y acompañarles en este proceso, ¿verdad? De formación, que al final, hablando de educación, hablando de colegios o de instituciones educativas en general, obviamente ahí nos reúne la academia, ¿verdad? Pero tenemos que ver al ser humano de forma integral. Claro. Entonces así tenemos es. un montón de estudiantes en la clase que queremos que aprendan la asignatura que le vamos a enseñar, Claro. pero que son personas marcadas por una historia, que vienen con problemas, a como vienen todos. ¿Cómo les acompañamos a que aprendan a autorregularse, a gestionar lo que están sintiendo? Claro, claro. Sí, es que somos seres humanos integrales y qué bueno que la educación pueda ir avanzando hacia eso, hacia las necesidades actuales, porque yo sí siento que incluso en muchas instituciones privadas, no creas, también hay rezagos, ¿verdad? No sé, no tienen tal vez lo que uno siente como papá. A veces yo digo, ellos no saben de la realidad de muchos papás, Claro, lo claro. que vos decías, de tal vez llegar a la casa y a las 7 de la noche y sentarse con ellos, ¿verdad? Creo que ahí podría como haber algún cambio donde la mayoría uno entiende que también deben tener cierto tipo de rutinas para que puedan repasar, pero que lo básico todo lo hagan en el colegio. Eso sería como lo óptimo y por eso es que también hay muchos papás que buscan instituciones para los que tienen esa posibilidad privadas que ojalá no dejen tareas para la casa, ¿verdad? Bueno, Sin embargo, el repaso, en la escuela en la que está mi hijo no dejan tareas, ni una sola tarea. todo No lo dejan. resuelven en clase. Todo. No, mis hijos sí tienen Hacen repasos, mandan repasos, pero no aplica para la nota lo que decías. O sea, lo que mandan para la casa es como un respaldo, como dar un seguimiento a lo que han visto, pero nada de eso le suma a la nota, nada. Todo lo que ven en clase es lo que suma, ¿verdad? Ok, Entonces, eso. claro, eso es un apoyo para uno importantísimo, Sí, ¿verdad? sí. Bueno, yo quisiera que los papás que están escuchando, que nos cuenten también cómo ven la educación, o papás o mamás, o algún tío o tía que tiene algún estudiante cercano. ¿Cómo ustedes ven la educación hoy? ¿Cómo son las instituciones en las que están? ¿Se sienten al 100? ¿O creen que qué cosas podrían cambiar? Yo creo que estos espacios también son necesarios para que uno pueda conversar y ver cómo se siente al 100. Mis hijos no tienen exámenes como tal, pero sí tienen pruebas calificadas, ¿verdad? Por ejemplo, mi hija mañana tiene una prueba calificada de Science y sí el colegio está ahorita en un nivel donde quiere crecer a nivel académico, pero sí sé de otras instituciones privadas donde el nivel académico la carga es muy amplia y conozco papás que han tenido que sacar a sus hijos de esos colegios que se vuelven tan académicos que ya llegan las 9 de la noche y todavía Saturados. estudiando, Sí, ¿verdad? Entonces sí. yo creo que tampoco eso es, porque es igual con el trabajo, uno va, trabaja, va a Claro. la casa y uno ya estando en la casa quiere compartir en familia y a veces lamentablemente no da chance para eso, y más si los tenés activos, que también es importante el deporte, que si los metes en natación, en fútbol, Claro. ¿verdad? Entonces, como vos decís, se vuelve integral y uno quiere que ellos puedan tener como lo mejor, pero a veces la carga académica se vuelve muy pesada y uno no sabe hasta dónde también eso trasciende, Claro. ¿verdad? Bueno, hablando de técnicas en educación, no sé si han escuchado la técnica Pomodoro alguna No. vez. No, yo Bueno. solo en pastas lo he escuchado. Las Bueno, galletas, hay unas galletas que ¿Ah, se sí? llamaban así, sí. bueno, esas yo no las conozco. No. Conozco la que les voy a explicar. Ajá. Ok, bueno, hablando un poco como de los periodos de concentración, Ajá. se dice que una persona, inclusive súper concentrada, no puede mantener un periodo de concentración de horas. Entonces, esta técnica lo que dice es que después de ciertos lapsos, uno puede darse un descanso, a entrar a algo que se llama la atención dispersa, haces otra cosa, te distraes un momento y volvés a poderte enfocar en lo que estás haciendo. Yo lo hago al Entonces, revés. ¿Cómo Yo lo paso hacen? más disperso. Ay, no, yo también. Yo soy y muy agarro dispersa.
ratitos chiquititos de concentración. No. Yo creo que muchos por ahí somos- no es, por ahí no es. No. Ve, tengo que cambiar el chip, chip. sí. Bueno, al revés. Sería entonces. así, sería Entonces, así. ¿qué sería? Exacto. Tomen nota, Ajá. tomen Ajá. nota. Bueno, lo que se recomienda es que pasemos como por un periodo como de unos 30 minutos, Ajá. donde yo pueda estar haciendo el trabajo. Concentrado. Enfocada. Ajá. Ajá. Y esto es súper funcional también en un espacio de clase, ¿verdad? No lo pensemos solo cuando estamos estudiando, Ujú. sino en un periodo de clase es recomendado como de que aplicando esta técnica podamos estar en un plazo de 30 minutos, por ejemplo, Ujú. y luego se da un receso ¿De cuánto? de 5 minutos, Ok. estaría bien. Ujú. Para luego, ya que me distraje, hice otra cosa, me pueda concentrar en otro periodo de unos 30 minutos. Y ese periodo de 5 minutos es hacer lo que uno quiera, o Lo sea, que quiera. Tomar agua, ver hacia el horizonte, ¿verdad? Pensando en, en Entonces cualquier son otra 30 cosa. minutos enfocada Ujú. y Y un receso de 5 minutos, ¿ok? Ok. Algo así Ujú. sería recomendado. Esto funciona mucho cuando tenemos estudiantes también con déficit atencional Ajá. en las clases, ¿verdad? Sabemos que para una persona con déficit atencional, el mantener periodos de atención se vuelve aún más complejo. Entonces, una técnica como esta viene a facilitar mucho el que logre concentrarse por un periodo corto de tiempo, porque ya luego vendrá un receso. Ujú. Y realmente trabajar de esta forma, yo que he trabajado varios años con esta técnica, resulta muy bien. Y no lo pensemos solo en espacios de clase, también cuando estamos haciendo nosotros las tareas, ¿verdad? O estamos estudiando, o Ujú. estamos haciendo algo. o a un trabajo incluso. Claro, que es hasta sano, porque darse pausas, levantarse, estirarse para luego volver a Ujú. seguir es bastante conveniente, ¿verdad? Pero hacerlo así, ¿verdad? No al revés. Ajá, sí, Sí, no, quedó no, claro. no como yo lo aplico. Sí, no, 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 así jamás. Voy a no, cambiar, amigo, así voy no a cambiar aplica. de chip. Es Y que si yo le soy estás muy enseñando a Gabo así, no. por No, ahí no, no es. bueno, Gabo es dispersito, la verdad es que Sí. tengo que decir lo que salió a mí, pero hay Bueno. que ir cambiando un poquitico. Pero sí. digamos de ahora esta Él pasa técnica. una mosquita y él Contémosle esta técnica. Voy a contémosle esta contarle, técnica. sí. Este, Pomodoro. Pomodoro. No, que no se nos olvide. Por Sí, favor. Sí. Sí. Pasta, No. Ajá, no. Galleta tampoco. tampoco. No, Técnica. la técnica Ok, Pomodoro. por favor. Exacto. 30 sí. minutos concentrados, 5 minutos para dispersarse. Y esto también se puede recomendar entonces para espacios donde se está estudiando, Ajá. ¿verdad? Mm. Que pongamos una alarma, ¿verdad? Ujú. Entonces, ya sabemos que va a venir ese premio, Sí. ¿verdad? Ese descanso. Pero Ajá. entonces tengo que tener un esfuerzo sostenido en este periodo de tiempo Ujú. para luego tener ese descanso. Pero eso hace que los periodos de clase o de estudio se vuelvan mucho más rápidos, ¿no? Claro, Que se pase claro. más rápido. Yo sí lo recomiendo total. Ojalá si hay personas docentes que están escuchando esto, que se Ujú. atrevan a aplicar esta técnica, a ver Ujú. cómo les va. Y realmente uno logra captar la atención mucho mejor. Y también los periodos de trabajo, las lecciones se pasan más rápido. en Claro, realidad. claro. Y al final es, en realidad, por y para los estudiantes, ¿verdad? Ujú. Que logren concentrarse de una mejor manera. ¿Qué pasa si hay algún estudiante que no está logrando digerir de la mejor manera alguna materia? Ahí el primer paso sería poder sacar una cita con el docente. Pues sí, habría que hacer un análisis para ver qué es lo que está impidiendo que haya una comprensión de la asignatura, ¿verdad? Ujú. Muchas veces son temas emocionales, Mm. aunque ustedes no lo crean, ¿verdad? Falta de confianza, no sé, algún tema o algo que esté pasando el estudiante, o bien que las estrategias que se están usando no son las adecuadas. Muchas veces, ahondando en el tema, nos damos cuenta que no se está sacando el tiempo necesario para estudiar, Ujú. la forma adecuada para estudiar, pero sí sería como revisar un poco más, ¿verdad? ¿Qué es como eso que está pasando? Por supuesto es muy valioso acercarse como al docente, ¿verdad? Ujú. Para que pueda dar una retroalimentación, ¿verdad? De qué es lo que está observando y dar las recomendaciones para que la persona estudiante Yo las creo pueda que seguir. es muy importante siempre que los centros educativos tengan apertura, de que uno como padre de familia también Claro. tenga la confianza para acercarse y Claro. que siempre estén como atentos y abiertos a que puedan escuchar. Yo creo que también es muy importante. Sí, ¿verdad? sí. Es un trabajo, yo creo que es un trabajo En equipo. en equipo de todas las vías, ¿verdad? Conocer a nuestros hijos también, darnos a la tarea de conocer a nuestros hijos, de conocer su forma de aprendizaje, ¿verdad? Que todos son
muy diferentes, todos somos muy diferentes en la forma en que aprendemos, y también trabajar en equipo junto con el centro educativo, no dejarles toda la tarea a ellos, al final de cuentas, ¿verdad? Es un trabajo de la casa, del centro educativo, pero tenemos que involucrarnos nosotros también al máximo, no dejar todo de que, eso le toca a la escuela y esto me toca a mí, no, es involucrarnos al 100% en todo. Y lo sano que tengan rutinas, eso también, ¿verdad? Claro, Que, claro. que ellos sepan que van a llegar a hacer a la casa, que no queden ahí a la libre, aunque no estemos los papás, si nos toca trabajar. Exacto. Me gustaría como retomar dos cosas que han dicho. Bueno, totalmente de acuerdo con el hacer equipo, ¿verdad? Familia e institución. Claro. Porque al final, si en la institución planteamos estrategias, pero en la casa no lo validan o no le dan seguimiento, no va a ser suficiente, ¿verdad? Claro. Porque al final de cuentas, la formación es en estos dos espacios. Sí es súper importante y se trabaja mucho mejor cuando estamos con una familia que tiene apertura para que entre adultos nos pongamos de acuerdo y revisemos qué es lo mejor para el estudiante, que al final de cuentas esa es la intención que tenemos todas las personas que trabajamos en educación, Claro. formar y acompañar personas, ¿verdad? Pero sí necesitamos, porque eso es una situación que estamos viviendo mucho en educación también, que no digo que en todos los casos, pero se han visto casos donde no logramos ponernos de acuerdo y parece como que no creen o invalidan lo que el educador señala. Claro. ¿Verdad? Claro. Entonces necesitamos hacer equipo. Sí, Realmente necesitamos hacer equipo. Sí, Qué lindo. Que no se vea como enemigos más bien, sino No, como parte del aprendizaje de sus hijos. Es en pro de ellos, al final Total, de cuentas. es para que ellos estén bien, estén Total. al 100%. Sí. Total, y realmente dentro de la vocación que nos mueve el trabajar en educación, eso es lo que queremos, de verdad que eso es lo que queremos. Cada reunión, cada comité, cada momento en el que como equipo estamos reunidos, estamos hablando de cuáles son las mejores estrategias, qué hacemos para ellos, qué actividades planteamos. O sea, realmente eso es lo que queremos. Entonces necesitamos que las familias confíen en eso y crean en esa buena disposición que tenemos. Marcia, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya Un se nos fue el gusto. tiempo. Se nos va el tiempo muy No, rápido. pero se acabó Esta de llegar. esta fue la primera, pero esperamos que de Sí, muchas. te vamos Por a supuesto. seguir invitando. Muchísimas gracias, un gusto. Estás a un clic de distancia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé el primero en descubrir todo el contenido.